Buenas noches. El día de hoy, y haciendo de nuevo un pequeño paréntesis debido a la calidad de urgente que considero que tiene que ser este análisis, pospuse una vez más y por última vez el análisis sobre anglosionismo, justamente para poder tratar este tema que me parece urgente por lo que está pasando, por lo que me parece hasta cierto punto inminente y no me parece inminente desde ayer o desde hoy, sino que lo vengo advirtiendo y analizando desde hace más de un año, desde hace varios meses vengo comentando este contexto, este marco, estas circunstancias constantes que para mi gusto amenazan y ponen en riesgo a nuestro país. Por eso es que el día de hoy le voy a titular a este análisis que, insisto, me parece urgente. México está en riesgo. Ese será el título de este análisis y lo digo, por supuesto, eh, lamentando la situación para mi país, el cual amo, el cual defiendo, pero que tengo que reconocer, insisto, que desde hace tiempo y cada vez es más inminente las diversas amenazas que pues lo tienen y mantienen en riesgo y que son de diversos tipos. Hay amenazas políticas, hay amenazas económicas, hay amenazas bélicas. Entonces parece que a México en esta eh, situación lo tienen y quieren tener en una situación vulnerable. Y al final muchos de estos riesgos, muchas de estas amenazas, pues son amenazas presentes, son amenazas futuras, son amenazas inminentes y también potenciales. El punto es que se genera un entorno donde la incertidumbre se vuelve una constante, pero además escala, porque ya no es solo incertidumbre, sino, insisto, es amenaza constante. Y esa es la situación en la que se encuentra nuestro país desde hace tiempo y más ahora que nunca, y evidentemente pues es algo que lamento, pero que desafortunadamente pues es inevitable e innegable. Parece que nos vamos a tener que enfrentar a tiempos complicados próximamente. Vienen tiempos complicados y probablemente vienen situaciones fuertes para México. Tendremos que estar concientizados, preparados y conscientes para enfrentar las vicisitudes a las cuales quieran intentar implicar a nuestro país. Hoy voy a hablar precisamente de un caso que desafortunadamente revela algo que pues padecemos históricamente en México y que es desafortunado, pero que al final del día nos sorprende, porque no es nuevo, insisto. De lo que estoy hablando es de lo que he venido hablando, insisto, desde hace buen tiempo. Estoy hablando de los traidores mexicanos. Estoy hablando de los mexicanos que son hijos de Santana. Ya hace apenas unos meses estaba yo haciendo un análisis precisamente de los hijos de Santana. Insisto, es lamentable que todavía hasta la fecha tengamos traidores a la patria mexicana,
pero no sorprende, porque los hemos tenido que padecer históricamente. Combinado y vinculado al tema de que México está en riesgo, pues tengo que hablar, obviamente, de algunos elementos por los cuales México está en riesgo. Y uno de esos elementos es precisamente por los traidores a la patria, de lo cual quiero hacer un pequeño, mínimo contexto de que, insisto, esto lo venimos arrastrando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Tenemos que mencionar cuando hablamos de esto a los norteños, tratando de no estereotipar del todo, tampoco podemos negar algunas tendencias y hechos históricos que han surgido desde el norte de México y que ahora en un caso particular ocasionado en Chihuahua se vuelve a repetir por una traidora a la patria que tendrá que ser juzgada, llamada Maru Campos. Pero antes de llegar a ese punto, insisto, hablemos un poco del contexto histórico de los traidores a México, de los traidores a la patria mexicana. En la historia de México han existido episodios donde líderes o grupos del norte buscaron la separación o autonomía frecuentemente motivados por el abandono del gobierno central desde su perspectiva o por diferencias ideológicas como el rechazo al centralismo. Estos actos son evidentemente, por más que ellos los quieran justificar como legítimos, al final del día son actos de traición. Unos de los casos más significativos, algunos de estos movimientos separatistas o de búsqueda de apoyo extranjero en el norte, que también ha sido común históricamente en México. Por eso es que hasta la fecha la oposición, y por eso se les llama conservadores, porque los hemos, insisto, padecido históricamente, son los mismos de aquel entonces, los mismos que padecemos hoy, que a la menor provocación y a la menor diferencia con el gobierno que no les guste, van y quieren vender a México, van y quieren rematar a México, van a pedir de rodillas y suplicando el apoyo de los Estados Unidos o de España o de Francia o de quienes ustedes quieran. Así ha sido la historia de México, insisto, esto no es nuevo. Hasta la fecha todavía esos conservadores, la gran mayoría reunida hoy políticamente hablando en el PRIAN, más toda la oposición, que ya hoy incluye a la prensa corporativa y muchos otros intereses, tanto nacionales como extranjeros, que son opositores y que estarían dispuestos a vender a México por un peso, por un Bitcoin, siguen existiendo. Insisto, esta gente que hoy, por ejemplo, está tan obsesionada y traumada con el gobierno de Morena, como Lili Telles, como Salinas Pliego, como Verástegui, como Sonsonegui, como Maru Campos, como Xóchitl Gálvez, como Vicente Fox, como Calderón, en fin, una cantidad interminable de vendepatrias que estarían dispuestos, insisto, con tal de cambiar al gobierno de Morena, de venderle a México a Donald Trump. ¿Qué casos históricamente hemos tenido? Pues claramente la independencia de Texas, ¿no? 1836 es uno de los casos más drásticos. Colonos angloamericanos y algunos aliados mexicanos en Texas se rebelaron contra el gobierno centralista de Santana. Tras la victoria tejana en San Jacinto se formó la República de Texas. Este movimiento recibió apoyo directo de voluntarios y recursos de Estados Unidos, país al que finalmente se anexó en 1845. Ese apoyo de Estados Unidos, que se puede ver de esta manera en aquel tiempo, en 1836, o que se puede ver al día de hoy en 2026, como los apoyos que recibía mexicanos supuestamente y según ellos contra la corrupción a través de la USAID, cuando la misma corrupta o la principal corrupta de México, que es la presidenta
irónicamente de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, reconoció ella misma haber recibido financiamientos por parte de la USAID por un monto incluso de $1 millón en el último ejercicio de 2024, donde ella garantizó que fue el último año en el que recibió recursos por parte de esta agencia misma, por cierto, que el propio Donald Trump quiso desmantelar, ayudado de Elon Musk. Por eso es ahí donde los de la oposición, prianistas y oposición en general, tendrán que ordenar sus ideas porque se les va a hacer un cortocircuito. O apoyan a Trump, o apoyan a aquellos eh, corruptos que fueron apoyados por la USAID. Pero dense cuenta que aquí hay, insisto, una inconsistencia que ni ustedes mismos pueden explicar, porque ustedes que apoyan a Trump es el mismo que le quitó el financiamiento a esta triangulación que hacía la USAID no solo en México, sino en muchos otros lugares, de financiamientos turbios, dudosos, cuestionables, de dudosa procedencia para dudosos fines, como el mismo caso de los apoyos políticos indirectos que se daban, ni tan indirectos, porque al final era un financiamiento pues de cierto nivel, para, insisto, apoyar proyectos políticos en otros países del mundo. Una intervención, para decirlo simple, sofisticada, pero un injerencismo directo en las políticas internas de otros países como de México. Aquí lo que tienen ustedes que entender es qué tiene que estar haciendo dinero estadounidense en campañas presidenciales mexicanas. Y estos corruptos de Mexicanos contra la Corrupción, encabezados por María Amparo Casar, entre muchos otros, te van a justificar que es legítimo que ellos reciban ese financiamiento de parte de Estados Unidos. Por eso es que digo, estos apoyos de Estados Unidos se han mantenido constantes desde Texas, desde la independencia de Texas. Solo es que han cambiado las formas, pero el fondo es el mismo. Se mantiene un apoyo de Estados Unidos, por tanto un injerencismo que pues por supuesto que no es o no tendría que ser sorpresa para nadie, pero que por supuesto es inadmisible. Y lo otro inadmisible no es solo el apoyo de Estados Unidos o de algunas de sus instituciones como la USAID a Mexicanos contra la Corrupción, sino el otro problema es con el que empecé hablando. Es que existan traidores mexicanos que estén dispuestos, insisto, a traicionar a la patria mexicana con tal de estar siendo corruptos y estarse enriqueciendo ellos mismos, porque eso es lo peor de los traidores mexicanos, precisamente. Lo que menos les interesa es México. Otro ejemplo, la República del Río Grande en 1840, apenas 4 años después de lo de Texas. Un grupo de federalistas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila intentó proclamar una república independiente en protesta contra el centralismo. Los líderes como Antonio Canales y Jesús Cárdenas buscaron ayuda de Texas, que ya era independiente, para combatir a las tropas del gobierno mexicano. El movimiento fracasó a los pocos meses. Esto no solo se queda acá, insisto, todavía algunas de estas ideas, muchos norteños siguen como que teniendo esas ideas separatistas, ¿no? Quieren aplicar una especie de Brexit norteño. Ahora vamos al otro ejemplo, que por supuesto cuando hablo de Brexit norteño, lo primero que pensamos es en Nuevo León, en los regios. Santiago Vidaurri y el Plan de Monterrey de 1855 a 1864, durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, el caudillo Vidaurri creó el estado de Nuevo León y Coahuila, gobernando con gran autonomía del centro. Se le acusó de buscar la creación de una república de la Sierra Madre y de negociar beneficios comerciales directamente con los confederados de Estados Unidos durante la Guerra Civil estadounidense, llegando a enfrentarse políticamente con Benito Juárez.
De nuevo, los regios, no digo que todos, pero sí bastantes, muchos regios, que se sienten más gringos que mexicanos, que se quieren separar de México, que dicen que ellos son los que trabajan y mantienen a todos los mexicanos, porque el norte es el que produce y el sur es el que no hace nada y el centro menos, y que gracias a ellos es que México funciona, ¿no? Ese tipo de pensamientos rancheros que, insisto, no han evolucionado desde esos tiempos, son los que todavía siguen padeciendo muchos norteños, desde regios hasta otros norteños, pero por eso es que algunos, como el caso de los regios, de vez en cuando los escuchas sintiéndose superiores al resto de los mexicanos, sintiéndose gringos, y lo más chistoso es que ni los gringos los quieren, pero ellos creen que sí serían aceptados por los gringos. Y en todo caso quieren hacer este estilo, como decía Brexit, a la norteña mexicana, ¿no? O sea, como querer separar a Nuevo León del resto, ¿no? Em, y bueno, esas son las visiones y pensamientos, insisto, rancheros que todavía siguen preponderando en muchos norteños en general, no solo regios, que tienen además, como yo diría, todavía muy marcado esta admiración por el gringo, ¿no? Em, Hay casos que llega la veneración y hay casos, por supuesto, que llega la humillación. Y hay casos donde claramente hay claros conflictos de identidad, porque al final como que no son ni de aquí y no son de allá. Y bueno, es todo un tema. Pero por eso estoy dando este panorama breve histórico, para que se entienda desde dónde vienen las raíces de los traidores. Porque, insisto, desde hace tiempo yo les denomino a todos y los meto en este mismo costal y concepto de que al final hoy padecemos todavía los hijos de Santana. Hay muchos hijos de Santana por todo México y lo he analizado ya exhaustivamente en otro momento. Ahora tenemos invasiones filibusteras en Baja California y Sonora en 1853 hasta 1854, aunque no fueron movimientos iniciados por norteños mexicanos. Extranjeros como William Walker intentaron fundar repúblicas independientes como la República de Sonora, en territorio mexicano, con apoyo de intereses expansionistas estadounidenses. Tenemos el Plan de San Diego en 1915, durante la Revolución Mexicana. Este plan buscaba que estados del sur de Estados Unidos, antes mexicanos, se independizaran para formar una república que eventualmente podría unirse a México o ser independiente, lo que causó grandes tensiones fronterizas y el envío de tropas estadounidenses a la frontera. Ahora, el pretexto típico de aquel tiempo, ¿no? Era este argumento del federalismo frente al centralismo, ¿no? Federalismo versus centralismo, que por cierto hoy todavía tiene algo de vigente ese debate, ¿no? El norte sentía que la Ciudad de México imponía leyes y altos impuestos sin proveer seguridad o desarrollo, lo que empujaba a los líderes locales a buscar autonomía o alianzas económicas con el vecino del norte. Nada más ojalá ya hayan entendido a estas alturas un poquito de macroeconomía. Ya quiero ver a Nuevo León siendo un país independiente, a ver cómo le va, ¿no? Con la economía global. Es que es hasta un mal chiste. Es un mal chiste, pero bueno. Todavía insisto, algunos tienen todavía estas ideas rancheras. Iba a decir el insulto con P, pero bueno, para que rimara, ¿no? Rancheras pandeajas. En fin. Ahora, vamos a ver algunos otros datos curiosos sobre este tema. Vamos a ver, por ejemplo, la relación de algunos personajes con Estados Unidos. Vengo hablando mucho de Santana, vamos a mencionar un poco de él. Antonio López de Santana, pues claramente tiene una figura polémica. Yo ya lo he analizado
en algún momento, no se le puede culpabilizar de absolutamente todo, pero tampoco podemos decir que no es culpable de nada, ¿verdad? O sea, hay que equilibrar. Para mi gusto es una figura, sí, claramente se le ha tratado de traidor y me parece que es una figura necesaria. O sea, que tengamos estas figuras de ver quiénes son los traidores a la patria, qué ejemplos tenemos de traidores a la patria, precisamente para no cometer esos mismos errores que fueron tan fatales, tan lamentables. Claramente tuvo que ver con el tema en esta mayor traición de parte de Santana por la venta de la Mesilla en 1853. Tras perder más de la mitad del país en 1848, vendió voluntariamente otra porción de territorio a Estados Unidos por $10 millones para financiar su gobierno personalista. Vamos a ver la relación, por ejemplo, también de Pancho Villa. Es interesante también la figura de Pancho Villa, que no olvidemos, según tengo entendido, es la única persona que ha logrado invadir a los Estados Unidos, literalmente a pie, ¿no? A ver, Pancho Villa, su relación fue interesante y cambiante con Estados Unidos. Al inicio de la revolución, compraba armas y suministros en Estados Unidos e incluso tuvo buena relación con el gobierno de Woodrow Wilson. No olvidemos quién es Woodrow Wilson y cómo está también relacionado en todos estos temas. Sin embargo, cuando Estados Unidos reconoció a su rival Venustiano Carranza como presidente, Villa se sintió traicionado y atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México, en 1916. Insisto, siendo el único, no sé si es persona en general del mundo o solamente sea latinoamericano, ese dato se lo checo después o se los pongo aquí abajo. No, no estoy claro si es la única persona en el mundo o el único latinoamericano, no sé. Eh, pero sin duda alguna fue una hazaña, ¿no? eh, Ser una de las, si no es que la única, una de las pocas personas en lograr invadir territorio estadounidense. Y además tener, pues, haberlo hecho con cierto éxito, ¿no? Vamos a ver rápidamente también el caso de Porfirio Díaz, aunque mantuvo la soberanía. Digamos, hasta cierto punto, permitió que empresas estadounidenses controlaran los ferrocarriles y el petróleo. Se habla mucho y se le reconoce mucho a Díaz de que el tema de los ferrocarriles y los ferrocarriles, sí, pero al final, ¿para quién fueron los ferrocarriles? En términos de propiedad, por supuesto. En términos de quién eran los dueños. Al final de su mandato intentó acercarse a empresas europeas para equilibrar el poder, lo que hizo que Estados Unidos le quitara su apoyo, facilitando su caída. Otra figura histórica, Victoriano Huerta, es el caso más claro de búsqueda de apoyo externo para un golpe. Si no queremos decir que estamos llenos de hijos de Santana, pues también podemos decir que estamos llenos de hijos de Victoriano Huerta. Hoy más que nunca. Maru Campos, Maru Campos, ¿verdad? Una hija de Victoriano Huerta, claramente. Entonces, Victoriano es el caso más claro de búsqueda de apoyo externo para un golpe. Conspiró directamente con el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, para derrocar al gobierno legítimo de México. ¿Quiénes eliminaron a Francisco y Madero? La caída y asesinato de Madero, evento conocido como la Decena Trágica en 1913, fue una conspiración orquestada por tres frentes. Primeramente, Victoriano Huerta, el general que Madero designó para defender el Palacio Nacional, quien finalmente lo traicionó y tomó el poder. Segundo, Félix Díaz y Bernardo Reyes, militares porfiristas que iniciaron el levantamiento armado contra Madero. Tercero, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, jugó un papel clave al organizar el pacto de la embajada donde se acordó que Huerta asumiría la presidencia.
Estados Unidos quería a alguien que garantizara el orden y sus intereses comerciales, algo que Madero no lograba hacer debido a la inestabilidad. Bueno, entonces, ah, pues lo demás es historia, literalmente, ¿no? Ya sabemos que Madero fue obligado a renunciar y mientras era trasladado a la penitenciaría de Lecumberri, fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Ahora sí que los empinaron. Ni hablar. Los pusieron en Pino Suárez. Pues este es el tema, insisto. La traición a la patria mexicana es desafortunadamente, históricamente, una constante. Una constante. Y cuando digo que es una constante, es que viene desde esas fechas. Desde, les di diversos casos, me parece un emblemático, es el tema de la independencia de Texas, en 1836, pero bueno, eh, pues lo seguimos padeciendo hasta 2026. 2026. Y me van a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pues ahora les digo por qué. Washington Post. Two U.S. Embassy officials who died in Mexico as they returned from a counter-narcotic operation work for the CIA. Mexican President Claudia Sheinbaum said she would investigate whether the operation broke any national security laws. The Washington Post. Aquí no andamos con payasadas de latinos, cretinos o de atypical. Como siempre procuro, les invito a que pues le den una leidita al artículo. The US spy agency has significantly expanded its international anti-drug work under President Trump and CIA Director Ratcliffe. Ahora le entramos al tema, ¿no? Ahora le entramos, porque esto por supuesto que tiene mucho más trasfondo. Vamos a ver ahora qué es lo que publicó el New York Times. Los dos estadounidenses que murieron en el accidente en México eran agentes de la CIA. Ahora vamos a detallar también si eran dos. Los dos estadounidenses murieron el domingo cuando regresaban de una operación dirigida por las Fuerzas Armadas de México para desmantelar laboratorios de droga en el estado de Chihuahua. Por cierto, esto ya lo había comentado cuando analicé el tema de esta otra tragedia, que insisto, me parece a mí por completo extraño, sumamente raro que todo esto parezca que se está orquestando, ¿no? Como tan sincrónicamente, ¿no? Que de orgánico no tiene nada, no es una sincronía orgánica, es una sincronía absolutamente planeada, artificial. Toda esta concatenación de hechos, ¿no? Pasa lo de Teotihuacán con un tirador y que desafortunadamente pierde la vida causa de la agresión de este psicópata, una ciudadana canadiense. Siembra todo el terror y nos da esa terrible postal
manchando un lugar sagrado de esa manera, y al final se viraliza a nivel global. Pero casi de manera paralela ocurre este otro problema con los agentes infiltrados de la CIA en territorio mexicano que nada tendrían que estar haciendo, y menos de la forma en que parece ser que se realizó todo de manera ilegal, con la venia, con la aquiescencia, como ahora les encanta estar utilizando esta palabrita desde las Naciones Unidas, con la aquiescencia, con la venia, con el permiso de la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, incurriendo sin duda alguna en un acto no solo ilegal, no es solamente un acto ilegal cualquiera, está incurriendo en un acto directo de traición a la patria. Y como yo digo a veces, es lamentable que estemos perdiendo los valores, porque en otros tiempos, en esos de los que yo hablaba, a los traidores a la patria, no había tanto trámite, ni protocolo, ni burocracia. A los traidores a la patria se les ponía en el paredón y se les fusilaba. Tienen suerte muchos hoy, algunos y algunas, de que no estemos en esos tiempos y que hoy existan los derechos humanos que procuren tratar de manera gentil y delicada a los traidores a la patria. Y hay procedimientos legales y hay debidos procesos, pero lo único que sabemos es que Maru Campos, Maru Campos tendrá que pagar las consecuencias de la traición, de su traición a la patria y todo lo que implica, porque aquí el otro problema es que, como lo digo siempre, estamos llenos de hijos de Santana, de hijas de Victoriano Huerta, y Maru Campos no es la única traidora a la patria. De hecho, hay otra traidora que se la pasa pidiendo la intervención gringa en México, la loca del Senado llamada Lili Telles, de manera constante con un megáfono, por si nos quedasen dudas de que está a punto de psiquiátrico la fulana. Y yo no me explico por qué ha habido tanta tolerancia del Estado mexicano a estos traidores y traidoras a la patria. Yo no lo entiendo. ¿Qué están esperando? ¿Que de plano el país se desestabilice por completo para ponerles un alto? Se les debe de aplicar la ley. No caigo en los extremismos de la violencia tampoco. No caigo en la trampa, pero tampoco caigo en la paradoja de Karl Popper. No caigo en la trampa del odio, pero tampoco caigo en la paradoja de Karl Popper de ser tolerantes de la intolerancia y de ser tolerantes de cosas que no tendrían que ser toleradas, como la traición a la patria. Para los que sí tenemos madre patria, porque yo sé que hay muchos despatriados en este país, que insisto, son los hijos de Santana o los hijos de Victoriano Huerta, que no tienen patria alguna. Y como lo dice la canción de Residente de Latinoamérica, el que no tiene patria no quiere ni a su madre. Así que hay muchos de estos en México, desafortunadamente. Despatriados, apátridas o vendepatrias, como se quiera ver. Pues al final son más o menos lo mismo, ¿no? Ni cómo ayudarles. Y como, insisto, dice Calle 13, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Yo no me explico, insisto, esta gente que... ¿Y saben qué es lo peor? La hipocresía de que estos mismos se emborrachan los 15 y 16 de septiembre, se vuelven a la bandera y... Pero a la hora de la hora, a la hora de la verdad, cuando en verdad hay que defender a la patria, no un tema de empedar, no es un tema de empedar, no es un tema
meterle al tequila, al mariachi y al mezcal. No, es un tema de ahora sí hay que defender a la patria. Y ya he explicado que desde ahí muchos sonsoneguis empiezan demeritando, menospreciando, subestimando el concepto de la patria porque se sienten muy iluminados, pero en el fondo son unos apátridas, unos vendepatrias. No son ni de aquí ni de allá. Los traidores, ya he dicho, no tienen lugar. No son ni de aquí ni de allá ni de ninguna parte. Nadie quiere a los traidores. Roma paga a los traidores, pero los detesta. Nadie quiere a los traidores. Nadie quiere a Judas. Ni Jesús quería a un Judas que le apuñalara por la espalda. Lo mismo aplica en los traidores. Entonces, estos que te hablan que la patria, que es un invento, bueno, yo ya lo he resuelto en muchas ocasiones, lo he analizado, les he dado argumentos y motivos. La patria, si es que nada les convence, ni los himnos, ni la historia, ni los símbolos, al final todos los pueblos tienen sus símbolos, ¿eh? Y sí, la gran mayoría podrán ser creados, algunos podrán ser ficticios, pero al final del día el hecho de la patria mexicana yo la veo una de las pocas patrias, por cierto, en el mundo, que tiene mucha legitimidad, que se ha defendido, que tiene una historia, que tiene una raíz, un sincretismo, una sangre, una voz, una fuerza, una cosmogonía, una cosmovisión. Insisto, un sincretismo que surge a partir del choque de dos mundos, el choque violento de dos mundos que genera toda esta historia que tenemos al día de hoy y que ha pasado por muchas cosas y que no ha sido fácil, pero precisamente por ello ha sido un camino lleno de gloria. La patria mexicana, incluso el propio José Emilio Pacheco que escribía en Alta Traición, y les leo de nuevo porque lo hice creo que la ocasión anterior. No está de más volver a leer en esta ocasión el poema de José Emilio. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Yo acepto la postura de José Emilio Pacheco porque aquí lo está diciendo. Y yo creo que hay una ironía interesante porque empieza diciendo que no ama su patria, pero que al final daría la vida por ella. Por esos 2, 4 ríos, 3 montañas que hay dentro de esa patria. Y al final eso es lo importante, porque habemos otros que también darían la vida y por muchas más cosas en este sagrado e histórico lugar en el que nacimos, en esta tierra mexicana, que es sagrada desde mi punto de vista, y que hay que defenderla, con la vida, con las garras, con el alma, con los dientes, con toda nuestra fuerza, con toda la dignidad, con toda la entereza. Es nuestro deber defender a nuestra patria mexicana. Y estoy hablando, insisto, de la patria mexicana, porque sé que en el mundo hay patrias que no pueden presumir lo que tenemos en esta patria mexicana. Y ya dije, esto fue un pequeño paréntesis porque ya tendría que estar hablando de anglosionismo. Fue un paréntesis urgente, el siguiente. Hablamos de anglosionismo, pero eso me refiero.
Cuando atacan al Estado de Israel, lo primero que hacen es huir, como cucarachas, muchos de los que, por cierto, celebran cuando eh, mueren y exterminan al pueblo palestino, estos mismos cuando ni siquiera les caen las bombas directamente, una gran cantidad de misiles, ya no todos, pero una gran cantidad suele ser interceptada por el Golden Dome, no, perdón, el Iron Dome, es que me estoy confundiendo ahora con el proyecto de Trump, con el Iron Dome del Estado de Israel. De cualquier manera se ponen a lloriquear y pues a vivir un poco, y ni siquiera diría vivirlo bien, porque, insisto, ni siquiera los tocan. Pero ¿qué tal hacen berrinche y qué tal quieren huir y abandonar el Estado de Israel a la primera que puedan, cada que los atacan? No se quedan a defender esa tierra que pues se supone que pues es la tierra del pueblo elegido de Dios y bueno, todas esas, de la noche a la mañana se les olvidan todos esos mitos y todas esas mentiras, porque insisto, no todos tienen la suerte ni la fortuna histórica de tener una patria como la patria mexicana. Y aquí lo que tengo claro, así como creo que lo tienen claro los iraníes, ahora lo estamos viendo, ¿no? Hay quienes sí defenderíamos nuestra historia, sí daríamos la vida por nuestra tierra, por defender nuestra tierra. Hay quienes defenderían con la vida a su civilización histórica como lo han hecho los iraníes y como yo esperaría, y sí tengo la certeza de que yo sé que hay vendepatrias en México, pero también sé que habemos patriotas en México y defenderíamos y daríamos la vida por esta tierra mexicana. Por eso nada más cierro la idea. Esta patria mexicana que tenemos es envidiable porque ya quisieran otros lugares tener esta patria, esta construcción tan legítima. Y sí, en todas historias vas a encontrar verdades y mentiras, pero hay unos lugares donde está desproporcionado y es más mentiras que verdades. Como acabo de dar el ejemplo del Estado ilegítimo de Israel. De inicio, que por cierto está casi nuevo, ¿no? Casi se va estrenando, apenas lo estrenaron en 1948. Y ya ve todo el caos que ha generado, hasta la fecha, toda la muerte, toda la sangre que ha derramado ese Estado asesino en el mundo. Entonces, vuelvo, pues creo que la patria mexicana que creo yo no le ha hecho mucho daño al mundo, al contrario, ha recibido al mundo con los brazos abiertos, hemos recibido a gente de todas partes durante toda nuestra historia, refugiados, españoles, libaneses, argentinos, de todas partes. México siempre ha abierto sus puertas, pero además ha tenido una historia consistente y una lucha, por supuesto, por conservar y perdurar nuestra historia. No ha sido, insisto, un camino de rosas, pero eso lo ha hecho precisamente sólido, legítimo. Hemos tenido conflictos identitarios, por supuesto, son necesarios. Y algunos nos han dado luz para entender, insisto, nuestra propia identidad. Todo el movimiento de Rivera, los murales de Rivera te explican mucho de esto. Y a nivel Latinoamérica me gusta mucho citar al profesor. Eh, Les voy a leer algo de él. Les voy a leer algunas frases.
Tengo ciertas cosas compartidas con el estimado profesor. Es curioso. Estoy hablando, para quien todavía no se imagina, de Enrique Dussel. Murió, por cierto, hace no mucho tiempo. Murió en 2023. Nació en 1934. Fue fundador de la filosofía de la liberación, argentino de nacimiento y naturalizado mexicano. Tras su exilio en 1975, dedicó su vida a pensar desde la periferia y no desde los centros de poder. Criticó al eurocentrismo, fue un pionero en cuestionar cómo la historia y la filosofía tradicionalmente se enseñan desde una perspectiva europea, invisibilizando a otras culturas. Propuso una visión descolonial para entender la identidad latinoamericana. Tuvo participaciones en tuvo participaciones en la UNAM, en la UAM, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad de la Ciudad de México también. Tiene un legado intelectual tremendo, publicó más de 70 libros y cientos de artículos sobre ética, política y teología, convirtiéndose en un referente para los movimientos sociales de izquierda en toda América Latina. Profundizó en conceptos como la transmodernidad y el giro decolonial, uno de los pensadores que justamente nos ayudó tanto en descolonizar aquí, empezando por aquí, ¿no? El pensamiento, la mente, misma que todavía, evidentemente, creo yo, en América Latina hay muchos latinoamericanos colonizados todavía en esta visión o pro-yanqui o eurocentrista. Dije que iba a leer algunas de sus frases, vamos a leer algunas de las frases del profesor, y este sí es profesor, era un filósofo, historiador, aquí sí estamos hablando en serio, ¿no? A diferencia de estas mal remedos de lo que tenemos hoy, luminarias fundidas como Agustín Laje o como Sonsoneguis. No, no, con Enrique Dussel, realmente Dussel sí era un tipo serio, un tipo de academia, un tipo que leía realmente, no nada más un improvisado youtubero como lo es Agustín Laje o Sonsunegui. Vamos a leer algunas de sus frases, solamente dos porque hoy no quería hablar o profundizar sobre todo en temas de identitarios de América Latina, pero siempre vale la pena hablar de lo importante y de los que verdaderamente han contribuido a evolucionar nuestro pensamiento, como en el caso del profesor Enrique Dussel. Los filósofos no se dan cuenta que si no hablan desde aquí, desde América Latina, no son filósofos, son meros comentaristas. Yo partí de América Latina y desde ahí abrí mi horizonte. El otro será el, otro, otra, mujer, hombre, un ser humano, un sujeto ético, el rostro como epifanía de la corporalidad viviente humana. La libertad, hablando de estos que hoy se llena la boca hablando de libertad, y yo diría malgastando y prostituyendo de más la palabra libertad, escuchemos lo que decía Dussel. La libertad es más una utopía lejana que una realidad cercana, absolutamente realista. Sin descolonización del pensamiento no hay revolución. La ética debe partir de la exterioridad del otro, reconocer a los excluidos como punto de partida para la justicia. La dominación se transforma en represión cuando el oprimido tiende a liberarse de la presión que sufre. La filosofía es muerte, muerte a la cotidianidad, a la segura ingenuidad del sistema. Maravilloso el doctor. Con esta última, el pilón, terminamos. La inteligencia filosófica nunca es tan verídica, límpida, tan precisa como cuando parte de la opresión y no tiene ningún privilegio que defender porque no tiene ninguno.
creo que esta queda como anillo al dedo para lo que estamos comentando el día de hoy. Pilón número 2 es que tiene muy buenas frases el profesor. De todas maneras, coyunturalmente la afirmación de la cultura nacional es una posición liberadora ante la cultura imperial y un primer paso necesario en el camino de la revolución cultural de la periferia. Y eso es justo el punto el que estamos tratando de aterrizar el día de hoy. Coincido por completo con el profesor. Por eso es que yo critico a aquellos apátridas, vendepatrias o regalapatrias, porque hay peores. Ya decía hace un par de días el caso de Milei, por ejemplo, hoy en Argentina. El tipo ni siquiera está vendiendo la patria. Al tipo ni siquiera lo puedes criticar de vendepatrias. Es un regalapatrias. Y es que hay peores casos, por supuesto. El tipo se está poniendo de rodillas solo, sin que nadie se lo pida. Está entregando a la Argentina y las nalgas de una. Está entregando a la Argentina, a Estados Unidos e Israel. Insisto, de a gratis. O sea, no está vendiendo siquiera, no le podría llamar ni siquiera hijo de Santana. Está regalando la patria argentina. Entonces, claro que entre estos especímenes y estas bestias traicioneras, pues siempre encontramos a alguien que se supera y supera otro tipo de traiciones. El caso de Milei es verdaderamente humillante. Para él mismo, y por supuesto y principalmente para la Argentina, que insisto, está regalando a la Argentina, ni siquiera podría decir que la está vendiendo al mejor postor, la está regalando al régimen anglosionista. Ahora sí, volviendo, y ya prácticamente estamos en la recta final del análisis del día de hoy, todo esto tuvo que ver con lo que está pasando, hablando de traicioneros, en el caso mexicano. Los dos estadounidenses que murieron en el accidente en México eran agentes de la CIA. Los dos estadounidenses murieron el domingo cuando regresaban de una operación dirigida por las Fuerzas Armadas de México para desmantelar laboratorios de droga. Sí, claro, claro que sí. En el estado de Chihuahua. Bueno, dos funcionarios estadounidenses que murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de una operación contra los cárteles en el norte de México la madrugada del domingo eran funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia CIA por sus siglas en inglés, según personas familiarizadas con el incidente, lo que plantea interrogantes sobre el papel de la agencia en la guerra contra el narcotráfico en México. Y ahí hay un tema, y lo voy a mencionar de una. La CIA es una cosa, la DEA es otra. Aquí la pregunta es, ¿qué carajos está haciendo la CIA en territorio nacional? Y bueno, tampoco nos podemos engañar porque, insisto, prácticamente desde el día número uno, yo prácticamente a diario, no solo desde el día número uno que hago análisis, a diario comento las intervenciones de la CIA, a diario comento cómo el crimen organizado en México, todas estas agencias yo diría de pseudointeligencia, son más bien de injerencismo e intervención histórica que han tenido no solo en México, en el mundo, están activamente involucradas en muchos de estos temas. No olvidemos, por ejemplo, el caso Irán-Contras, ¿no? Para quien no lo sepa, a ver, doy un contexto. Me estoy alargando un poquito porque les estoy dando contextos. Pero luego igual ya hablo y nadie me entiende, ¿va? La CIA, por ejemplo, ha mantenido una intervención histórica y continua en Irán, incluyendo el golpe de 1953, el apoyo al Shah y operaciones recientes de desinformación, apoyo a fuerzas kurdas y sabotaje al programa nuclear, según informes. Recientemente, en abril de 2026, la CIA ejecutó operaciones de desinformación durante el rescate de pilotos en Irán. Nada más en este año, por ejemplo, en 2026.
Operaciones especiales, la CIA utilizó contrainteligencia para sembrar confusión durante la persecución de aviadores estadounidenses en territorio iraní en abril de 2026. La inestabilidad interna, se ha informado que la CIA busca armar a fuerzas kurdas para fomentar un levantamiento contra el gobierno iraní. El sabotaje nuclear, exoficiales de la CIA han admitido esfuerzos de reclutamiento de científicos iraníes para frenar el programa nuclear. Historia de intervención. Históricamente la CIA admitió su papel en el golpe de Estado de 1953 y la creación de la policía secreta Savak durante el régimen del Shah. La amenaza de seguridad. La CIA ha advertido sobre la capacidad de Irán para atacar territorio estadounidense. Y bueno, pues obviamente ellos consideran el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pues lo identifican como el brazo ejecutor del terrorismo iraní en la región, más sumados a las otras células proxies como, ya saben, Hamas, Hezbollah, en Líbano, y bueno, por eso Israel ahora ya quiere destruir también el Líbano, invadir el Líbano, en fin, lo de siempre. Ahora, esto es nada más del 2026 lo que acabo de decir. El caso que fue históricamente escandaloso, un gran escándalo histórico, fue el caso del Irán Contras o el Irán Gate, que también la prensa gringa lo denominaba así. Fue un esquema político secreto y clandestino descubierto en 1986 durante el gobierno de Ronald Reagan, en el cual funcionarios de Estados Unidos facilitaron la venta de armas a Irán, que estaba bajo un embargo, para financiar ilegalmente, porque generalmente las cosas que hace la CIA son ilegales, a la contra nicaragüense. El mecanismo del escándalo, pues la operación constaba de dos partes conectadas por el desvío de fondos, venta de armas a Irán, para que vayan entendiendo las farsas, ¿no? Estados Unidos vendió misiles y armas a Irán a pesar del embargo vigente, con la esperanza de que el gobierno iraní ayudara a liberar a rehenes estadounidenses retenidos en Líbano por el grupo Hezbollah. Financiamiento de la contra, ¿no? Parte de las ganancias obtenidas de esas ventas se desvió en secreto para apoyar a los rebeldes anticomunistas en Nicaragua. Los contras, este financiamiento estaba estrictamente prohibido por el Congreso de Estados Unidos a través de la enmienda Boland, y aquí es lo que me preocupa: si violan sus propias normas, que no violen las normas extranjeras como las leyes y la Constitución mexicana, que acaban de violar con el tema de estos agentes de la CIA y con, pues, insisto, el permiso, digamos, de esta señora traidora de Maru Campos. Bueno, figuras claves en el tema de Irán Contras: Ronald Reagan. El presidente afirmó no estar al tanto del desvío de fondos. La comisión Tower determinó que su estilo de gestión relajado permitió que esto ocurriera, aunque no se hallaron pruebas directas de su implicación en el desvío. Aquí quiero comentar un breve paréntesis. Dos. Primero, he comentado un sinnúmero de veces y les he recomendado: vean por favor la película, si es que no quieren leer e informarse y documentarse. Al menos vean una película que se llama Barry Seal, de Tom Cruise. Por ahí hay una escena de esto, de este tema de Irán Contras, y también se revela un poco, si no es que diría mucho, la gran farsa de todo este tema del supuesto combate contra el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico y todo que se viene arrastrando desde Nixon, Reagan y todo lo demás. Es una gran película de Tom Cruise. Gran película. El segundo paréntesis es que generalmente, ¿no? Vamos a decir, las políticas sofisticadas de Estados Unidos, por ejemplo, esas que aplicaba Kissinger, ¿no? Tenían, yo diría, una cualidad de cierta inteligencia. Por ejemplo, ¿no? Estos pasos como doctrinales de la política gringa, eh, en su política exterior, ¿no? Donde manejaba el tema de la diplomacia, manejaba el tema de la guerra, eh, y manejaba el tema de la inteligencia. Intervenciones, injerencismos metidos en todo esto. Aquí lo que yo digo es, el problema de hoy es que eso no aplica para, yo diría, el gobierno tan torpe e improvisado de Donald Trump. Desafortunadamente en este gobierno de Donald Trump
Si a alguien le queda duda con todo lo que pasó, todos los errores, no solo de cálculo, porque aquí ya veo que no solo fue un error de cálculo, fue un error en todo sentido, de cálculo, de planeación, de aplicación, de salida. Está de cabeza la política exterior de Estados Unidos con el tema de Irán. Y toda la repercusión y costos de todo tipo, políticos, económicos y hasta bélicos que ha tenido para Estados Unidos, han sido tremendos. Entonces lo que quiero decir es que no podemos comparar las políticas sofisticadas que aplicaba, por ejemplo, Kissinger, con lo que está haciendo Donald Trump. Y eso es lo que me preocupa en realidad. Donald Trump por momentos parece, bueno, ya no sabemos ni por dónde empezar, de la megalomanía, de su narcisismo, de su vanidad enfermiza, donde por momentos él ya llega a un punto en donde se siente no solo el todopoderoso, realmente ya no solo se siente el rey. Hay que actualizar esas pancartas de la protesta de No Kings. El tipo no se siente rey. El tipo se siente el Mesías. El tipo se siente el elegido divino y eso creo que insisto y lo vengo advirtiendo desde hace más tiempo del que se han dado cuenta los que ya al fin se dieron cuenta. Eso ocurrió desde que sobrevivió, tomando primeramente que fue cierto el atentado que sufrió, lo de la oreja, porque todavía queda pues, sabiendo cómo actúan. Al final en Estados Unidos todo puede ser un reality show y peor hoy que tienes a Donald Trump que es el agente de la posverdad número uno y el especialista experto en reality shows. Entonces, perdón que uno dude, no me quiero ir al lado de la conspiranoia, pero pues tampoco de la ingenuidad absurda, y creo que pues también podemos dejar un poco de duda a si realmente lo de la oreja fue literalmente le rozó, sangró y salió como recién, como alguien que va saliendo de las micheladas con todo el chamoy aquí, ¿no? O sea, bueno, pudo haber pasado, pero puede que no. Pero suponiendo que pasó, pues peor tantito porque se siente y tal vez sí se está autoconvenciendo de que es el elegido y luego le está susurrando y lo está controlando claramente Netanyahu. Entonces, bueno, está siendo manipulado por todo mundo y manipulado por él mismo. Entonces es un caso grave realmente lo que tenemos hoy eh, que padecer como el presidente de la nación todavía en decadencia, pero todavía que es una de las naciones más poderosas del mundo, que es Estados Unidos, todavía. Lo que quiero distinguir con todo esto es que, insisto, estamos ante un tipo que no creo que esté implementando políticas sofisticadas en ningún aspecto, ni al interior de Estados Unidos ni al exterior. Y esto, por supuesto, insisto, se reveló con lo que hizo en Irán, que él todavía, y es muy ingenuo que le esté llamando una operación. ¿Quién carajos va a pensar que eso es una operación? Eso es una guerra desde que pasó la primera semana. Que por cierto, según él, ya ganó la guerra o ya venció a Irán y lo destruyó y lo obliterated, que le encanta ocupar ese verbo. We obliterated Iran and his navy and his nuclear power y todas esas grandilocuencias que le encanta decir a un megalómano, a un megalómano grandilocuente como Donald Trump. eh, pues ya según él le ganó como 57 veces a Irán y ahí todavía los iraníes veo que siguen sacando a pasear sus misiles. O sea, yo creo que ya los iraníes más bien se están divirtiendo con Donald Trump. Pero ese es el problema. O sea, eso no es alentador. Yo de hecho siempre he comentado y he asegurado e insistido que los hombres más peligrosos son los hombres débiles. Y quien crea que Donald Trump es un hombre fuerte está pero bien perdido. El tipo es así, se comporta así de inicio como un bully, porque está lleno de inseguridades el tipo. Eso es justamente lo que revela lo inseguro, inmaduro, infantil que es. Está lleno de inseguridades, es un hombrecito.
Y eso es lo más peligroso que podemos tener el día de hoy, un tipo así de débil, porque son precisamente los que pueden generar grandes daños, grandes catástrofes, y representan por ende un gran peligro para el mundo. Peor cuando el tipo tiene todo ese poder de decisión, que bueno, ya obviamente se está enfrentando a resistencias incluso desde sus bases maga y demás, pero bueno, yo creo que ya es un poquito tarde porque justo como lo he explicado muchas veces, cuando las bestias se ven acorraladas es cuando más peligrosas son. Y aquí además tenemos una bestia débil. Es lo que hay que entender. Es un tipo que además nunca va a aceptar la derrota. O sea, su propia personalidad enfermiza, narcisista, no se lo permite. Por eso es que así es la doctrina trompista que hasta la representan en la película de Apprentice, ¿no? Él tiene su mantra, ¿no? Attack, attack, attack. Nunca aceptes una derrota. Atacar, atacar, atacar siempre. No, pues imagínate en qué clase de mundo y realidad alterada vive el tipo. O sea, es casi como estar viendo al Adolfo cuando está en el búnker y que todavía siga diciendo hay que luchar. Todavía podemos ganar. No, no, mijo, es que ya perdiste el piso. Y por eso es que como también yo vengo advirtiendo antes que muchos, pues lo que sí va a empezar a poner en duda es la sanidad, la capacidad mental. Y que me da gusto que ya estén poniéndolo en el debate gringo, ¿no? Está apto, tiene las condiciones mentales para estar dirigiendo a Estados Unidos en este contexto mundial. Es muy peligroso. Pues bueno, esas son las preguntas que, insisto, hoy se tienen que cuestionar principalmente la ciudadanía estadounidense, pero que evidentemente tiene repercusiones para el resto del mundo. Entonces, lo que quiero decir nada más en este pequeño gran paréntesis es, no podemos comparar estas visiones, diseños y aplicaciones sofisticados de la política exterior que planteaban Henry Kissinger con lo que hace un improvisado infantil inmaduro y francamente patético como Donald Trump. Entonces no podemos estar hablando que Donald Trump está teniendo todo un plan sofisticado de diplomacia, de inteligencia contra inteligencia, bueno, incluso hasta en la guerra lo está haciendo todo de manera torpe e improvisada. Y eso es muy peligroso. Yo por eso es que lo quiero diferenciar. Tener este perfil tan errático como Donald Trump y su gobierno en general, porque no solo es Donald Trump, de hecho, eso es lo peor. Ya cuando comparas a Donald Trump con los otros locos de su gobierno, dices, holy, holy shit. Dios, por favor, ayúdanos. Literalmente, ¿no? Cuando ves a Pete Hegseth, cuando ves a todo su séquito de, bueno, ya no sabes si son políticos o predicadores. Es verdaderamente terrorífico. No, no, una cosa de verdad que yo que soy ateo sí me persino. O sea, digo, híjole, en manos de quienes caímos y lo peor es que cuando comparas a este grupo de manicomio que está gobernando el mundo, lo peor es que por momentos parece que termina siendo Donald Trump el más moderado de todos. No, pues imagínate, ¿no? El más centrado. Imagínate. Estar teniendo las esperanzas de que Donald Trump es el más centrado del grupo de maniáticos que están gobernando en este momento ese país. Cierro paréntesis. Era importante hacer esta distinción para terminar y concluir con el caso mexicano. ¿Qué consecuencias tuvo el tema y escándalo de Irán Contras? Fue sumamente documentado. Es de las cosas más documentadas que hay para aquellos que piensan que todo es conspiranoia. Pues yo les diría ya pasaron muchos años, ya a ver si se van actualizando y documentando, ¿no? Antes de estar de negacionistas nada más por mediocres, diciendo que nada de esto existe, que todo es conspiranoia. Hay quienes incluso piensan que la CIA ni existe, que la DEA tampoco, que la CIA y la DEA no tienen intervenciones extranjeras prácticamente en todo el mundo. O sea, dices, ni cómo ayudarlos, bro, están pero bien perdidos, ¿no?
Bueno, las consecuencias del tema de Irán-Contras. Pues las investigaciones, evidentemente múltiples, este descubrimiento en 1986 provocó investigaciones masivas en el Congreso y la formación de una comisión independiente. En temas de legalidad, se cuestionó gravemente el papel fiscalizador del Congreso sobre la política exterior y los límites del poder presidencial. Qué curioso que hoy estamos de nuevo en este debate, ¿no? ¿Cuál es el límite del poder presidencial de Donald Trump? Y cómo también es que pueden los contrapesos que quedan en Estados Unidos, los sistemas de justicia y demás, pues estarle poniendo un freno. Por eso yo también advertía desde hace meses, ahí se va a dar todavía una lucha, todavía vamos a ver cuánto de democracia queda en los Estados Unidos en las siguientes elecciones intermedias, si es que se van a llevar a cabo, si es que no se van a llevar a cabo, y si es que se van a llevar a cabo, cómo las puede llegar a influir o sabotear el propio Donald Trump, o pues alterar a su favor. Indultos en 1992, el presidente George Bush, quien fue vicepresidente de Reagan, indultó a varios de los implicados que aún enfrentaban procesos legales, ¿no? Por si faltaba un poquito de hipocresía. Bueno, ahora sí, volviendo al caso mexicano, porque aunque no parezca, todo esto que estamos hablando tiene que ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la CIA. O sea, sí, la CIA está por todas partes y ha estado por todo el mundo. En este caso creo que es uno de los más emblemáticos. Irán Contras con el tema de Nicaragua. Pero, pues por supuesto que ha estado en toda Latinoamérica, estuvo en el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, en fin, yo me la paso hablando de la CIA. ¿Por qué? Porque no es conspiranoia. Por eso es que, como siempre les digo, a mí no me urge estar dando las noticias a diario como la gran mayoría de los youtuberos y de los supuestos periodistas, porque muchas de estas cosas las dije meses antes. O sea, cuando hoy ya todos hablan de la CIA en México, digo, pues sí, pues lleva aquí años, décadas. Y ahí es donde quiero tomar el caso de lo que pasó en Chihuahua. Lo que me temo, para aquellos que no lo recuerdan, es que no vayan a querer hacer una especie de paralelismo con lo que pasó, recordarán, con el caso de Kiki Camarena, un agente que fue asesinado en México en aquellos tiempos, en aquellos años. No olvidemos que ese simple hecho desencadenó después muchas otras cosas en México y también desencadenó una relación de la CIA con México. Porque algo que se habla muy a menudo es que esas cosas, la CIA desde entonces medio lo quisieron pues demostrar, es que no perdona, ¿no? La CIA no olvida. Para los que todavía no nacían, yo tampoco nacía, pero bueno, pues uno se documenta, como se han podido dar cuenta. Les voy a dar un pequeño contexto y que ando dándoles contextos de varias cosas. La relación entre Enrique Kiki Camarena y la CIA es uno de los temas más controvertidos en la historia del narcotráfico. Aunque Camarena era un agente de la DEA, diversas investigaciones y testimonios sugieren que la CIA estuvo involucrada en su secuestro y asesinato en 1985. A ver, hay una teoría de traición de la CIA. El problema es que de la CIA te puedes esperar cualquier cosa. Varios exagentes como Héctor Berreyes, quien dirigió la investigación de la DEA sobre el caso, afirman que Camarena fue asesinado porque descubrió que la CIA colaboraba con el cártel de Guadalajara. El rancho El Búfalo se alega que la CIA utilizaba las rutas de narcotráfico de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero para financiar a la contra, adivinen cuál, a la contra nicaragüense que les acabo de comentar. Por eso es que aunque ustedes no conecten, todo está conectado. Todo tiene una relación. Y por eso es que les estoy dando todo este contexto, para que vean desde dónde venimos con estos temas. Armas por drogas. Según esta teoría, la CIA permitía el flujo de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de que los narcos mexicanos
enviaran armas y dinero a los grupos que luchaban contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Interrogatorio y tortura, testigos en el documental The Last Narc aseguran que un agente cubano contratado por la CIA estuvo presente durante las 30 horas de tortura de Camarena para preguntarle qué sabía sobre estas operaciones encubiertas. El problema también de las operaciones de la CIA, como lo estamos viendo ahora mismo con el tema de Chihuahua, actualmente, yo por momentos ya ni hago tanta distinción, entre si son operaciones encubiertas o descubiertas o oficiales, no oficiales, off the book, o sea, al final, off the record, al final, da igual. Lo que hace la CIA siempre es sospechoso, siempre las intenciones de la CIA se tienen que poner en duda y tienen que ser cuestionadas porque, por Dios, históricamente la CIA sabemos a qué se ha dedicado, insisto. Entonces, por supuesto que no son confiables las decisiones de la CIA, ni las participaciones de la CIA, ni nada de lo que haga la CIA es confiable, no es reliable, al menos no para los afectados. Y generalmente, pues hemos visto que llegan a aplicar más bien o cumplir intereses muy perversos, muy perversos, históricamente hablando. Por eso no estoy hablando de conspiraciones, estoy hablando de datos históricos. Ahora, a 40 años del suceso, hablando ya más bien de implicaciones recientes, el caso sigue generando tensiones y debates públicos. Extradición de Caro Quintero. Rafael Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, lo que ha reavivado las discusiones sobre qué información podría salir a la luz en un juicio público sobre el papel de las agencias estadounidenses. La posición oficial, el gobierno de Estados Unidos y la CIA han negado sistemáticamente cualquier implicación en el crimen, manteniendo que el asesinato fue obra exclusiva del cártel de Guadalajara y funcionarios mexicanos corruptos, porque es la salida fácil que siempre tiene, ¿no? Es la vieja confiable, es el as bajo la manga. Hay documentación de interés. The Last Narc es una serie documental que expone detalladamente los testimonios de agentes y expolicías sobre la presunta colusión de la CIA y el narco. Libros de investigación eh, como La CIA, Camarena y Caro Quintero de Jesús Esquivel, que yo ya he hablado mucho de nuestro estimado Jesús. Y hace no mucho yo estaba pues comentándole sobre su libro de los cárteles gringos. Analizan las pruebas de espionaje y operaciones oscuras en esa época. Bueno, pues ahí está, amigos, para que vayan pasando saliva, ¿no? Y vayan entendiendo, insisto, lo sucia. Y yo creo que por eso se llama CIA, por sucia, sucia. Es CIA por sucia, básicamente, ¿no? Es muy sucia la CIA. La CIA es muy sucia. Yo creo que voy a hacer hasta un texto que así se llame. Y de hecho creo que así le vamos a titular. Va a ser el, el título alternativo. La CIA es muy sucia. La sucia CIA, la CIA sucia. En fin, pues así se ha comportado la CIA. Históricamente, insisto, esto no es conspiranoia. Hay documentos, hay documentación y hay diversos casos. Remitiéndonos entonces a lo que pasó en Chihuahua, pues yo les diría, ¿qué creen que pasó con la CIA? O sea, andaban ahí comprando mangos, seguramente los agentes de la CIA querían andar, visitando pueblitos mágicos, hombre, no mal piensen. O sea, si los de la CIA son buenas personas, andaban nada más pidiendo un raid, que creo que por ahí estaba viendo esas teorías. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, como si no los conociéramos o los conociéramos de ayer. Insisto, no son confiables. Hay que entender que aquí lo que ocurrió de entrada es que se violó la Constitución mexicana, incluido la estrategia de seguridad de México. Generalmente me la paso hablando de la National Security Strategy de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de que primeramente se viola la Constitución mexicana por parte desde los agentes de la CIA como de autoridades mexicanas que lo permitieron, hablando particularmente de Maru Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua, entre los que hayan estado implicados. No sé si hasta el mismo fiscal, el fiscal se ha por momentos hecho maromas y se ha hecho bolas, ¿no? Justificando si sabe, si no sabe, bueno, en fin, se contradice.
pues tendrán, todos los que tengan que ver con este tema que ocurrió con este caso en Chihuahua, tendrán que dar una explicación. E insisto, están en el ojo del huracán, básicamente porque cometieron traición a la patria. Y aquí ya no podemos estar siendo tan permisivos, y ya de por sí creo que hemos permitido bastante, y hemos permitido actuares como los de Lili Telles, que de entrada para mi gusto ya tendrían también que estar siendo denominados traición a la patria en sus múltiples y mediocres y lamentables y vergonzosas participaciones que ha tenido con Fox News. Pues creo que ya tolerar algo como lo que acaba de pasar ya sería de plano intolerable. Y debe de haber ya acciones contundentes de un Estado mexicano que también tiene que empezar a mostrarse fuerte y que no va a tolerar este tipo de acciones, porque lo único que yo advierto es, si se mantiene la permisividad eh, la permisividad exagerada, y si se mantiene sin ninguna consecuencia ni responsabilidad todos estos actos de traición a la patria, el problema ya después no va a ser estar enjuiciando a los traidores a la patria. El problema después va a ser un tema de profunda desestabilización política de nuestro gobierno, por tanto, una profunda desestabilización de nuestro país. Porque además no sabemos cuáles son, insisto, los motivos profundos de ambas partes. Claro que lo que hizo Maru Campos y compañía fue traición a la patria, pero en el fondo, ¿qué traman? O sea, ¿cuál es la perversidad de lo que traman? ¿Y en qué diversos rumbos están de alguna manera, rubros y rumbos también están, vamos a decir, coludidos? Solo es un tema que quieran desestabilizar el gobierno, porque eso de entrada lo van a hacer, pero ¿tendrán otro tipo de nexos delictivos con el crimen organizado? ¿Se están beneficiando mutuamente? Eso es lo que hay que investigar. Pero lo único que sabemos, insisto, es, pues no podemos, por supuesto que, ser ingenuos. Y dada la historia de la CIA, que aquí vuelvo a hacer una distinción, no es la DEA en esta ocasión, ¿eh? Les voy a dar la versión oficial de lo que son ambas agencias, porque luego aquí también se me confunden. Por eso les digo que vean la de Barry Seal, porque al final me encanta en esa escena donde tienen a Tom Cruise y está negociando el Cadillac y él mismo está sabiendo, en el fondo, que con una llamada lo van a dejar ir y hasta se burla de todos ellos, de la DEA, de la CIA, del FBI, diciéndoles, ya ven muchachos, pues hubiera negociado, porque él sabía que lo iban a liberar con una llamada. Creo que es la misma fiscal la que lo detiene, ¿no? Una señorita, una señora que ni ella puede creer, ¿no? Eh, pero eso es lo que muchos no entienden de la farsa del sistema. O sea, esa escena no te la están dando los zurdos de mier, como le gusta decir a los libertarios, libertontos. No te lo está diciendo los chairos, no te lo está diciendo una película hollywoodense que interpreta a Tom Cruise y que, por cierto, está proyectando un caso real que fue el de Barry Seal. Por eso vean la película. A Barry lo dejan ir. Lo aprende la CIA, la DEA, el FBI, la ATF, que también es otra agencia, la de armas, si no mal recuerdo, no me acuerdo de las siglas, ATF, déjenme les digo. En inglés, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Perdón, no me acordaba de las siglas, pero llegan todos estos, que muchos de estos tienen esta agencia con la regulación de armas. Detienen a Barry, todos se quieren llevar una mordida del pastel y al final se quedan sin nada porque lo liberan. Ver eso proyectado en Hollywood es atípico y por eso de entrada creo que no es la primera vez que Tom Cruise nos revela muchas cosas en sus películas. Vengo analizando desde hace meses la película de Eyes Wide Shut de Kubrick, pero esta es otra gran revelación que da en Barry Seal Tom Cruise. Es muy valiente Tom, porque la verdad es que bajita la mano nos está revelando muchas verdades. Entonces, que se entienda, y les voy a dar la definición oficial, porque una cosa es la definición oficial que muchos ingenuos se tragan, y otro es lo que de facto
hacen estas agencias? ¿Qué es la DEA? Que por cierto muchos llegaron a conocer por primera vez a la DEA a partir de la serie de Breaking Bad, por supuesto, ¿no? Pues al menos, insisto, pues al menos de algún lugar que conozcan estas cosas. A ver, incluso vamos a leerlo de la propia página. Dice, la misión de la DEA, que sus siglas significan Drug Enforcement Administration, su misión es hacer cumplir las leyes y reglamentos sobre sustancias controladas de los Estados Unidos y llevar ante el sistema de justicia penal y civil de los Estados Unidos o de cualquier otra jurisdicción competente aquellas organizaciones y miembros principales de organizaciones implicados en el cultivo, fabricación o distribución de sustancias controladas que aparezcan o estén destinadas al tráfico ilícito en los Estados Unidos y recomendar y apoyar programas no relacionados con la aplicación de la ley con meta de reducir la disponibilidad de las sustancias controladas ilícitas en los mercados nacionales e internacionales. Bueno, sí, claro. Insisto, ya dejo a los ingenuos que se crean lo que se quieran creer, ¿eh? Ni les voy a decir qué creer y qué no. Básicamente a eso se dedica la DEA. O sea, al tema tal cual, narcóticos, sustancias ilegales. Estoy hablando en teoría y según ellos. Obviamente, en la realidad nos hemos dado cuenta de todo. Bueno, hasta en Breaking Bad se puede ver. O, bueno, ya, insisto, saliéndose de un poquito de películas y series, está documentado realmente. La cantidad de casos de agentes implicados en la DEA, no me acuerdo si hasta la propia película de Sicario también creo que es tanto la primera como la segunda, revelan muy bien cómo se terminan coludiendo también ellos. Por cierto, muy buenas todas estas. Les recomiendo, insisto, si no van a leer libros, si no se van a documentar, vean al menos estas películas. Barry Seal, Sicario, las de Sicario, creo que son dos, no sé si hay tres ya, creo que son dos nada más. Ahora, por otra parte, está la famosa CIA, ¿no? Que es la Agencia Central de Inteligencia, que es un servicio de inteligencia exterior de naturaleza civil del gobierno federal de Estados Unidos, encargado de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo mediante la utilización de inteligencia humana. O sea, entendamos que una cosa es la Agencia de Inteligencia, que es la CIA, y otra cosa es la DEA. Y ya medio expliqué incluso de manera formal lo que ellos mismos declaran que son sus objetivos y misiones. Hay que entender aquí también sus jurisdicciones y sus facultades. En todo caso, y de hecho yo diría que desde ahí empezó algún problemilla, no me acuerdo si fue en 2020, cuando se reformó la estrategia de seguridad, me parece que fue en 2020 con López Obrador, que se reformó justamente la estrategia de seguridad nacional de México. Y justamente se habló de sacar a los agentes extranjeros de México, o sea, básicamente la DEA para afuera. Y de hecho generó un cierto ahí, pues una cierta tensión y conflicto con el gobierno de AMLO, con los propios agentes, ¿no? Hubo ahí un tema de tensión. Corte a meses después ocurre lo del Mayo. Bueno, un par de años. Bueno, pasaron algunas cosas. Pasó desde el tema del Chapito hasta ya prácticamente al final del sexenio de López Obrador, justo muy cercano al inicio de Claudia Sheinbaum, pasa la detención del Mayo. Y si ustedes recuerdan, y yo diría que siempre lo he hablado como la gota que inició o derramó el vaso, más bien la gota que derramó el vaso, y la primera ficha de dominó que sí, seguimos arrastrando ese efecto dominó. Si ustedes recuerdan, el propio López Obrador reconoció que no le habían informado de esa operación, ni de la extracción, ni del secuestro de Mayo en territorio nacional. En ese sentido, la DEA o las organizaciones estadounidenses implicadas que hayan sido, no le notificaron al gobierno mexicano la extracción del Mayo, y de ahí en adelante tenemos todas las consecuencias de las cuales se han quejado los sinaloenses desde entonces. El Estado se volvió muy violento, porque ellos saben qué pasa.
alteran una pieza del ecosistema y saben exactamente cuál va a ser la reacción. Y cuando López Obrador eh, le pidió cuentas al gobierno de los Estados Unidos, pues simplemente Estados Unidos básicamente, vamos a decirlo de manera muy clara, pues lo ignoró. Seamos sensatos. Porque ya he explicado también, Estados Unidos, pues es Estados Unidos, o sea, no se va a dejar, va a permitir que nadie le dé órdenes, ¿no? Seamos muy sensatos. ¿Quién es la presa y quién es el depredador, ¿no? O sea, a veces creo que eso se olvida y no es menor. Entonces, eso fue lo que pasó. Extrajeron, secuestraron, abducieron, como casi como estilo alienígena, al Mayo de la noche a la mañana ya estaba en Estados Unidos sin ninguna explicación. Yo sí creo que es necesario mencionar este antecedente que, por cierto, yo he estado mencionando muchas veces en diversos análisis para explicar también qué es lo que pasa hoy, porque yo podría decir que ya desde entonces el gobierno trompista estaba teniendo cierta injerencia, pero además del gobierno trompista, entendamos que la CIA y la DEA por momentos parece que se gobiernan solas sin importar el presidente en turno. Por eso es que también siempre he insistido, la política exterior de los Estados Unidos, sin importar qué presidente sea, generalmente se mantiene la misma y por eso también he explicado, para aquellos ingenuos que piensen que nos hubiera ido mejor con Kamala Harris, pues sería exactamente lo mismo. Kamala también quería denominar y etiquetar ya de cárteles terroristas, de organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, en fin, por eso es lo que digo. Tal vez al interior tengan ciertas diferencias demócratas y republicanos, pero en temas de política exterior, a menos que llegue un caso muy grave como Trump, en general tienen más o menos la misma línea y no difieren tanto en ello. Desde el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, eso incluye sus instituciones y sus agencias de inteligencia. Ahora, ¿por qué estoy mencionando el caso de la DEA? Empecé de hecho desde Kiki Camarena, pero después estoy dando el ejemplo de lo que pasó con AMLO y que pues entiendo por supuesto la intención legítima de AMLO al querer sacarlos, porque de nuevo, más que beneficios y ventajas, generalmente estos agentes, sin importar si son de la DEA y peor aún si son de la CIA, pues no suelen tener precisamente las mejores intenciones, siempre son dudosas desde mi punto de vista, porque, insisto, eso nos ha demostrado la historia, no la paranoia, la historia misma. Y por eso es que ahora ver este acto, yo diría, decidido de manera unilateral por Maru Campus y que, pues insisto, avaló la intromisión de estos agentes de la CIA a territorio mexicano, en este caso particularmente a Chihuahua, al estado de Chihuahua, y bueno, todo lo que se suscitó evidentemente de esto, que prácticamente nos enteramos de manera accidental, porque puede que igual ni nos hubiéramos enterado, justamente se repite ahora que la presidenta Sheinbaum dice, yo no tenía conocimiento de esto. Y eso empieza a ser preocupante porque, de nuevo, y vuelvo al punto inicial de este análisis, esto nos revela que estamos llenos de traidores de la patria, traidores a la patria, hijos de Santana, y que ni nos estamos dando cuenta. Este es el problema principal. En cualquier momento nos venden la patria. En cualquier momento le abren la puerta al caballo de Troya. Y por eso considero que dentro de todo este contexto, además, donde Donald Trump y el gobierno trumpista nos amenaza de manera constante, pues súmale todavía el riesgo de tener a los traidores a la patria mexicana dentro de la casa, dentro de casa. Por eso insisto y creo que es muy preocupante darnos cuenta que México está en riesgo.
Por último, y vamos cerrando ya, esperemos, insisto, no se repita más bien que esto no haya sido la repetición de un caso como el de Kiki Camarena, porque evidentemente hubo reacción de parte de Estados Unidos donde incluso dijeron es que les faltó sensibilidad al gobierno de Estados Unidos haber lamentado la muerte de nuestros agentes estadounidenses. Y dices, pues es que de entrada, ¿qué están haciendo sus agentes estadounidenses en México? O sea, de entrada. O sea, si no es mucha molestia. Entonces, pues evidentemente esto suma todas las amenazas de por sí. Y luego para acabarla, o si fuese poco, refiere Fox News que Trump dijo México está perdido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México está perdido y que Estados Unidos es su única esperanza. Al ser cuestionado por la cadena Fox News en torno al accidente vial del fin de semana en Chihuahua, en el que perecieron dos agentes de la Agencia Central de la CIA. De nuevo, insisto, o sea, es muy preocupante el contexto que se está sumando y que cada elemento está sumando, insisto, al evidente riesgo que yo detecto que tiene nuestro país. Insisto, México está en riesgo y tenemos que defenderlo. Tenemos que prepararnos, porque por supuesto no es algo que quiera, pero creo que vienen momentos complicados y situaciones fuertes para las que probablemente justamente no estemos preparados. Desafortunadamente. La Casa Blanca pide a Sheinbaum empatía por sus agentes muertos en Chihuahua. La Casa Blanca pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum mostrar un poco de empatía por los dos agentes estadounidenses muertos durante una operación antinarcóticos en México. Y yo vuelvo a decir, esto lo dice Caroline Leavitt en una entrevista con Fox. Creo que el presidente Donald Trump estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo. O sea, ¿cómo? O sea, y vuelvo a repetir, de entrada, ¿qué están haciendo? Dos agentes de la CIA en México. No, si aquí, insisto, a los gringos les encanta voltear la tortilla, ¿no? O sea, ahora resulta que el problema es de Sheinbaum por no tener empatía por los agentes de la CIA. O sea, no, no, bueno. Los pájaros tirándole a las escopetas, como dice un buen amigo mío. Ahora resulta, ¿no? Sheinbaum informó que su gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo el domingo pasado contra laboratorios clandestinos en Chihuahua donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos. Y la portavoz de la Casa Blanca defendió que Trump está trabajando para detener el flagelo del narcotráfico. ¿Qué pasa por México hacia Estados Unidos? Ujú. Ajá, sí, ajá. ¿Y por qué no cooperan para detener el flagelo de todas las armas que pasan de Estados Unidos hacia México? Porque ahí yo creo que ese también es un flagelo terrible, ¿no? O ese flagelo no lo ven. O ese flagelo, como les deja millones de dólares en ganancias a las corporaciones de armas gringas, ese flagelo no les interesa mucho. Como alimentan al complejo industrial militar de los Estados Unidos, ese flagelo les parece bien. No, pues cuánta hipocresía, ¿no?
Ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales. En fin, y ya con esto vamos a terminar el día de hoy, de este análisis que fue pues México en riesgo, pero además los traidores a la patria, nuestra patria. Termino con bueno, a ver. Los Angeles Times me pareció interesante el artículo que publicaron, aunque creo que AP también, de Associated Press. A ver, déjenme ver porque creo que también con estas dos lecturas terminamos. Eh, Empecemos por Associated Press. Sí, fuentes. Ay, una disculpa. Ahora sí que me lamparé solo. Ahí les va. Mueren dos agentes de la CIA en choque vehicular en México tras operativo antidrogas. Les recomiendo que lo lean. Eh, y por último, insisto, les voy a comentar el de LA Times. Una disculpa, es que aquí se imaginarán que... Bueno, creo que dio otras luces interesantes. Cartel war takes surprising turn as a CIA involvement in Mexico surfaces. A ver, les dejo la portada y este sí lo voy a leer ya para ir terminando. Un poquito más que los demás. A ver. Cartel war takes a surprising turn as CIA involvement in Mexico surfaces. The seal of the... Ah, perdón, esto no. Aquí estaba explicando lo que es el símbolo. Four CIA officials were present at a Mexican drug lab raid in Chihuahua. Two died in a vehicle crash after operation. The raid marks at least the third time CIA operatives have joined Chihuahua state official this year, according to sources. O sea, es la tercera vez, no es la primera vez. O sea, por si fuese poco. Por eso esto es más grave de lo que se ve. Y tiene más profundidad de lo que se alcanza a ver. Y más gravedad, por ende. Mexican officials are asking the US why they were not notified of the operation in advance and for an explanation of the CIA's role. Mexico City. Mexican President Claudia Sheinbaum said Wednesday that her government was never informed that CIA agents would be um, participating in the raid of a clandestine drug lab, an incident that comes amid growing tension between the US and Mexico on how to battle cartels. According to sources familiar with the operation, the incident involved four CIA agents raising questions about the scope of the agency's activities in Mexico. The Sunday raid was at least the third time this year that CIA operatives joined authorities in the northern border state of Chihuahua
in an operation against a drug target, the sources said. Es la tercera vez. The agents in Sunday raid were dressed in Chihuahua State Investigative Agency uniforms to blend in with Mexican officials. O sea, se me disfrazaron de agentes de investigación oficial, de oficiales mexicanos. Said people familiar with the operation who spoke on condition of anonymity to discuss internal matters. A CIA spokesperson said the agency could not comment. U.S. agencies, including the CIA, regularly provide intelligence for Mexican police and the military, but participation in law enforcement operations by foreign agents is outlawed by the Mexican Constitution. Aquí la gran pregunta, como claramente está, a veces se puede hacer yo sigo siendo muy escéptico de ese, según intercambio de información con la CIA y que la CIA es segunda información, o la DEA. Yo siempre he sido muy escéptico, pero todavía es más cuestionable que participen directamente porque de entrada eso es ilegal y no lo permite la Constitución mexicana. De entrada, ¿no? President Trump has repeatedly suggested U.S. forces could take action against cartels in Mexico, even designated various cartels as foreign terrorist organizations, but Sheinbaum has strenuously rejected any intervention, saying it could violate Mexican sovereignty. Aquí lo que también hay que tener claro, y lo vengo insistiendo desde que vengo analizando justamente con el título de Crónica de una intervención anunciada, que parece que estamos como no queriendo ver lo que Trump ha hecho en... Bueno, si no nos había quedado... A mí no me quedaba duda antes de lo de Venezuela, antes de lo de Irán, que Trump venía muy agresivo a romper con todo el tema de derecho internacional. Eso lo tenía claro prácticamente desde el día 1 de Donald Trump y aquí están las pruebas y mis análisis. Lo que por momentos siento es que parece que a pesar de que ya vimos cómo operó Donald Trump contra Maduro en Venezuela, cómo operó contra Irán, parece que todavía como que queda una falsa esperanza de que Trump de repente con México quiera hacer una excepción, cuando además no estamos viendo estamos viendo en tiempo real cómo se está comportando con Cuba también de manera inhumana. Parece que no queremos ver eso y queremos pensar que Donald Trump se va a conmover de repente y va a ser una excepción con México, y con México sí va a respetar el derecho internacional, sí va a respetar los tratados, sí va a respetar la soberanía, y yo entiendo que Sheinbaum tenga que defender eso incluso de manera discursiva, pero espero que también se estén tomando cartas en el asunto de manera como un plan de acción claro, en el muy probable caso de que no respete lo que no ha respetado en ningún otro lado. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es una tendencia, por eso siempre yo he dicho que es inminente. Y si no es la intervención, es la desestabilización, en fin, tiene muchas opciones que puede aplicar en México, pero todas estas opciones van en contra de México y a favor de sus intereses, por supuesto. Quiero nada más comentar, y es algo que todavía no he analizado, lo haré después de anglosionismo, este, vamos a decir, replanteamiento de Sheinbaum y reconsideración con el tema de fracking, que anunció también recientemente. Pocos vi que lo notaran, pero yo tomé mucho en cuenta cuando ella dijo que tenía que ver con la soberanía de México. Ahora, claramente habla un tanto de la autosuficiencia energética, pero también creo que llevaba como que otra explicación más profunda cuando Sheinbaum, cuando nuestra presidenta nos habló de es por la soberanía de México. Y lo que me hizo pensar es que tal vez era una opción hasta cierto punto obligada, dado que evidentemente Trump es petrolero, es trumpista y tiene la agenda petrolera Donald Trump que está imponiendo, y que haya de alguna manera recibido algún tipo pues no sé si de amenaza, pero sí de advertencia de si no aceptaba el fracking, entonces había peores consecuencias para México, intervenciones militares directas, y de alguna manera pues es obvio que bajo esas presiones y contextos, porque por cierto es lógico que no sabemos realmente cómo se han llevado a cabo las llamadas entre Sheinbaum y Trump, lo único que es lamentable de ver de este pues patético presidente gringo es su forma tan irrespetuosa de burlarse de la presidenta, como si ella fuera
la patética, cuando el patético es él. Como si Sheinbaum fuera la que no sabe qué está haciendo, cuando el ignorante es él. Cuando la inteligente es Sheinbaum y no él. Pero es verdaderamente repugnante ver cómo este tipo se burla de la presidenta, ¿no? Entonces, lo que yo temo es que ya haya habido, porque de entrada lo he venido planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde cómo Trump le quiso cambiar eh, a Golfo de América al Golfo de México. Esas cosas desde el primer momento yo dije, eso no es nada más una mala broma. Eso es una aplicación de una estrategia que después se terminó comprobando, insisto, en todo este análisis que llevo haciendo desde hace meses, noviembre de 2025 para ser precisos, con el tema de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Entonces, cuando Sheinbaum habló de el fracking lo vamos a hacer por el tema de la soberanía, también yo pensé en que tal vez era una opción o última opción para evitar otra peor opción para México, que por supuesto pusiera en riesgo nuestra soberanía que ya de por sí, insisto, se parece que está de manera continua amenazada por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pequeño gran paréntesis. The involvement of the CIA reflects the Trump administration's increasing demands for results in the fight against cartels on Mexican soil, said the people familiar with the operation. Obviamente, esta cuestión de que se supone que todo lo están haciendo para combatir los cárteles, habrá que ver si no estaban haciendo exactamente lo contrario estos agentes de la CIA y estuvieran coludidos. ¿Qué estaban haciendo exactamente? ¿No? Visitando laboratorios. Esa es la pregunta, una de las preguntas importantes, ¿no? Estaban, o sea, realmente estaban con intenciones auténticas de lo que dicen que se supone que estaban haciendo, o eran otras intenciones. Qué raro. ¿Por qué tanta secrecía? ¿Por qué no comentarlo con el gobierno mexicano? ¿Por qué saltarse al gobierno federal y estar de alguna manera haciendo pactos con el gobierno estatal o municipal? Y por eso me remito un tanto al momento en que López Obrador quiso sacar a los agentes extranjeros de inteligencia en México, particularmente a los de la DEA. Pues porque precisamente creo que cuando los dejan, o cuando incluso no los dejan, terminan haciendo cosas a espaldas de los gobiernos. Y eso creo pone en seria duda lo que realmente intentan. Es muy cuestionable. En fin, este artículo se alarga un poco. Les recomiendo que lo lean. Les voy a leer vamos a decir, una sinopsis que hace la misma jornada, para ya no leerles tanto en inglés y ya no extenderme demasiado entre la traducción. Y lean ese artículo porque creo que fue uno de los más interesantes. Justo jueves 23 de abril, no, perdón, 22 de abril, la jornada publica: agentes de la CIA han participado en 3 operativos antidrogas en Chihuahua, revela Los Angeles Times. Al menos 4 efectivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos han participado en 3 operativos antidrogas en el estado de Chihuahua este año, aseveró este miércoles el diario Los Angeles Times. Al referirse a la muerte de 2 agentes de la CIA el pasado fin de semana, luego de sumarse a un operativo contra el narcotráfico en el norteño estado mexicano. Según las fuentes, la redada del domingo fue al menos la tercera este año en que agentes de la CIA se unieron a las autoridades del estado fronterizo norteño de Chihuahua en una operación contra un objetivo relacionado con el narcotráfico. Lo que les acababa de leer, ¿no? Como decía, los 4 agentes que participaron en la redada del domingo vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con los funcionarios mexicanos, según informaron personas familiarizadas con la operación, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos. Un portavoz de la CIA declaró que la agencia no podía hacer comentarios al respecto, añadió Los Angeles Times.
Los otros 2 agentes de la CIA que los seguían en una camioneta bajaron la montaña a pie con la esperanza de salvar a sus compañeros, pero ya era demasiado tarde, según una persona familiarizada con el accidente. O sea, aquí de entrada ya estamos hablando de más agentes de la CIA de los que inicialmente se hablaba, ¿no? Las agencias estadounidenses, incluida la CIA, proporcionan regularmente información de inteligencia a la policía y al ejército mexicanos, pero la participación de agentes extranjeros en operaciones policiales está prohibida por la Constitución mexicana. En ese contexto, bueno, pues ya todo lo que venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Esta es la situación grave, insisto, en la que se encuentra nuestro país. Insisto, creo que México está amenazado, México está en riesgo. Ya son muchas cosas, están ocurriendo muchas cosas como se pueden dar cuenta en el país. Este asesino en Teotihuacán, esta intromisión de agentes de la CIA con el permiso de la gobernadora de Chihuahua, no solo por primera vez, sino se habla que esta es la tercera vez. En fin, hay muchas cosas que parece que, insisto, están apuntando hacia una especie de bomba de tiempo y un reloj de arena en el que Donald Trump de manera unilateral decida intervenir México, desestabilizar a México, crear alguna operación que desestabilice al país. Ya hablé, ¿no?, de los riesgos que se pueden dar en el Mundial, que ahora en lugar de agentes sean ciudadanos estadounidenses, y sumado a este caso de que murieron los agentes estadounidenses, pues el gobierno de Estados Unidos decide actuar de manera unilateral y rompiendo todas las leyes, porque incluso se les da o no se les dé permiso, ellos siempre rompen las leyes. Porque como lo estaba explicando en casos históricos con el tema de los Irán Contras, pues ellos mismos rompen las leyes al interior de los Estados Unidos, que si lo hacen al interior, que no lo hagan al exterior de Estados Unidos. Y por supuesto que las leyes mexicanas a ellos no les interesan, la Constitución mexicana a ellos no les interesan, y la estrategia de seguridad mexicana no les interesa. La única estrategia que les interesa a ellos es su propia estrategia de seguridad nacional, que es la NSS, que además fue actualizada en noviembre de 2025, que es, insisto, la doctrina trumpista, porque esta National Security Strategy ya se actualizó con el corolario trumpista. Así que este es el escenario tan complicado en el que está México, con depredadores afuera y con traicioneros adentro. Hay que defender a México. Próximamente, ahora sí, lo prometido es deuda. Por última vez, hablaremos de anglosionismo. Por primera y última. Gracias, y no vuelve a haber un paréntesis y no lo volvemos a posponer. Promesa, la siguiente ya será el análisis sobre anglosionismo. Seguimos pendientes.